Muchos vivimos impresionados con la capacidad de aterrizaje de los cohetes Falcon de SpaceX. Para mucha de la población, sobre todo en América Latina, hay una parte de SpaceX que no es muy conocida, que se llama Starlink. Starlink es la constelación de satélites de SpaceX para prestar servicios de Internet a nivel global. A la fecha, Starlink tiene 1.300 satélites de los 12.000 que tiene autorizados por la FCC, la Federal Communications Commission de los Estados Unidos. Adicionalmente, ha hecho un filing para colocar 30.000 satélites más en órbita. En este momento, Starlink está prestando servicio de Internet entre 44 y 53 grados de latitud norte, básicamente en Estados Unidos, partes de Canadá y algunos países de Europa. El Internet satelital no es nada nuevo. De hecho, existen empresas desde hace muchos años como Viasat y HughesNet que prestan servicio de Internet satelital. La diferencia con Starlink es que mientras que estas empresas utilizan satélites geoestacionarios a unas órbitas muy altas, o sea, simplemente que se mueven a la misma velocidad de la Tierra, entonces siempre están visibles, que es el mismo tipo de satélite que utiliza empresas como Dish Network o DirecTV para televisión satelital. La diferencia con esas empresas es que Starlink utiliza varios niveles o capas de satélites, pero todas están en órbita baja. Eso les permite a ellos poder transmitir a mayor velocidad por estar más cerca de la Tierra con una latencia menor. Ahora, ¿qué significa la latencia? La latencia esencialmente es el tiempo que tarda un paquete de datos de ir desde el origen, o sea, su computador, a un servidor. Eso es lo que ustedes ven en la parte de arriba cuando hacen una prueba de velocidad. Les da la velocidad en megas y les da un ping o una latencia. Se mide normalmente en milisegundos. Una conexión buena de internet domiciliaria, por ejemplo, de fibra hasta la casa, les da menos de 10 milisegundos, 5, 8, 9 milisegundos. Una conexión de cable, con cable coaxial, puede dar entre 10 y 20 milisegundos. Las conexiones que están haciendo en este momento con ese piloto que tiene montado SpaceX a través de Starlink están más o menos dando velocidades entre 50 y 150 megas con latencias entre los 20 y los 30 milisegundos. O sea, es una conexión muy buena. En el caso de empresas como HughesNet y Viasat, ellos tienen un problema gravísimo y es que son mucho más afectados por mal clima, por nieve, por lluvia, por tormentas eléctricas que lo que son los satélites de Starlink. Al menos eso es lo que están reportando las personas que están participando en los pilotos en este momento, que han tenido nieves, han tenido tormentas de lluvia muy fuertes y que el servicio ha bajado un poco de velocidad, pero se ha mantenido. Ahora, hay que tener en cuenta que escasamente tienen 1.300 satélites en órbita. La mayoría de estos reportes son reportes de hace 1 o 2 meses, cuando todavía tenían menos de 1.000 satélites. O sea que cada vez que van colocando más satélites en órbita, el servicio tiende a mejorar. El problema para la gente que tiene los servicios anteriores como HughesNet y Viasat es que en muchas regiones las velocidades no alcanzan ni a 2 o 3 megas por segundo. Esas velocidades son muy problemáticas para las personas que están en regiones apartadas. Adicionalmente, las latencias tienden a estar entre los 500 y los 1.000 milisegundos. Ojo, 1.000 milisegundos es básicamente un segundo. Un segundo en una comunicación de video o en una conversación telefónica es un retardo muy grande. ¿Cuál es la motivación de Elon Musk detrás de Starlink? Pues básicamente él tiene 4 empresas. Una de ellas es Tesla, pero que no juega en este negocio. Tiene 3 empresas. Una que es SpaceX, que es básicamente transporte de carga y pasajeros entre la superficie y órbita baja, por ejemplo a la Estación Espacial Internacional, llevando astronautas o llevando carga y abastecimientos para la estación. En el otro caso tiene el negocio para ir a Marte, que se llama Starship. El Starship está en este momento en pleno desarrollo. Ha sido muy problemático, pero él sigue ensayando y él estima que para el desarrollo de Starship él va a necesitar por lo menos $5.000 millones. Él estima adicionalmente que el negocio de SpaceX puede estar alrededor de unos 3.000 o 4.000 millones de dólares. Si él quiere mantener ese negocio y además financiar el negocio de Starship, él necesita una fuente de ingresos muy alta que se lo puede dar Starlink, que mucha gente estima que el negocio de Starlink puede estar entre los 20 y los 30.000 millones de dólares al año. Este video se llama La tragicomedia de Starlink. Entonces, ¿en dónde está la tragedia y dónde está la comedia? La tragedia está esencialmente en la cantidad de personas alrededor del mundo que no tienen acceso a Internet.
La otra parte de la tragedia, que no es tan trágica, pero que sigue siendo muy importante, son los observatorios grandes, los observatorios profesionales, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Y la comedia viene del lado nuestro, del cual yo soy miembro, es la comunidad de astrónomos aficionados, los cuales en un buen porcentaje se están quejando de que se les dañan las fotos. Si usted está viendo este video en este momento por YouTube, usted pertenece al 59% de las personas en el mundo que tienen una conexión de banda ancha o una conexión lo suficientemente buena para conectarse a Internet. Ahora, definamos qué es banda ancha. Según la FCC, bueno, cada país en el mundo define sus propios estándares de lo que considera como banda ancha. Una cosa es Corea, son muy estrictos, niveles muy altos de calidad. Otra es Estados Unidos, donde los niveles realmente no son muy buenos. La FCC en Estados Unidos determina que banda ancha son 25 megas de bajada, 3 megas de subida, que para los estándares del año 2021 realmente es una conexión bastante pobre. Yo llevo cerca de 20 años trabajando en el sector de las telecomunicaciones y en los últimos años en el acceso con fibra óptica. Una de las cosas que me llama mucho la atención son la cantidad de trabas que se imponen en zonas rurales y en zonas, digamos, de baja densidad poblacional por parte de los grandes operadores de servicio en los Estados Unidos. Ponen o implementan sistemas de lobbying a través de las gobernaciones y imponen o presionan a los legisladores de cada estado a imponer una cantidad de trabas o de dificultades, ya sea administrativas o técnicas, o inclusive sanciones a las ciudades o a los pueblos que por cuenta propia quieren montar sus propios sistemas de Internet. ¿Qué pasa con los operadores grandes? Los operadores grandes no les interesa entrar en ciertas zonas del país porque no son suficientemente densas. Entonces es preferible instalar Internet en la zona urbana de Miami, San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, donde hay muchos usuarios, porque la inversión se diluye entre tantos usuarios. Pero cuando tengo que ir a un estado remoto, donde hay, no sé, 1 millón de habitantes, pero hay 200,000 habitantes regados en cientos de miles de kilómetros cuadrados, la inversión es muy alta en fibra y el retorno va a ser muy bajo porque son muy pocos usuarios. Entonces a esos operadores no les interesa. Entonces ni prestan el servicio porque económicamente no es viable, pero tampoco facilitan a que las mismas municipalidades puedan hacer uso de sus propios recursos para prestar esos servicios. Estamos hablando que en esas regiones rurales en Estados Unidos estamos básicamente viendo gente con cierto nivel de recursos. Pueden ser gente de ingresos modestos, pero que pueden pagar los $100 que en este momento cobra cualquiera de estas empresas de Internet satelital. Ahora, vamos a América Latina, África u otras regiones del mundo. $100 es una cantidad muy grande para la población de esas regiones. Entonces, la tragedia sí se convierte en que para esas regiones del mundo, para esas poblaciones, el acceso a Internet satelital, por lo menos a los costos en los que está hoy en día, todavía no es viable. Parte además de la comedia que es todo este tema, en los Estados Unidos la FCC le entregó a los operadores la potestad de reportar el cubrimiento que ellos mismos hacen sobre banda ancha. Entonces, obviamente, los operadores se convierten en juez y parte de la prestación de servicio, añadido al hecho de que la FCC utiliza un sistema absurdo en el que divide el país o los condados por bloques o por manzanas. Y siempre y cuando uno de los habitantes o uno de los residentes de la manzana tenga servicio de banda ancha definida como 25-3, 25 para abajo, 3 para arriba, esa manzana entera, así los demás 20 o 30 o 2 usuarios adicionales de esa manzana no tengan servicio de Internet, se considera que esa manzana está cubierta por banda ancha. Por eso hace unos años la FCC reportaba que el 90% de la población de los Estados Unidos o el 80% de la población de los Estados Unidos tenía cubrimiento de banda ancha, lo cual es absolutamente falso. Un estudio de Microsoft demostró que el acceso a banda ancha en este momento en los Estados Unidos es muchísimo más bajo que en otros países industrializados. Somos una civilización que está pensando en llevar gente a Marte, de establecer colonias permanentes en la Luna, de hacer un montón de cosas, y no somos capaces todavía de llevarle Internet a gente que lo necesita. Hay situaciones en zonas rurales, y lo hablo del país donde yo vivo, en Estados Unidos, donde hay familias que tienen que decidir, tienen unas conexiones de banda ancha, supuestamente definidas como banda ancha, pero que son de tan mala calidad que en un día cualquiera de la semana
tienen que decidir si mamá o papá pueden estar en una entrevista de trabajo por Zoom o si los niños pueden estar en clase en el colegio, porque la conexión no les da para tener dos sesiones simultáneas de video. Muchas de esas personas también tienen que promover sus productos agrícolas. Viven en esas zonas porque son dedicados a la actividad agrícola y necesitan promover sus productos porque no son los grandes sembradores de trigo que las grandes corporaciones vienen y simplemente la recogen y se la llevan. Son empresas pequeñas que mantienen una o dos familias y necesitan ese tipo de acceso para poder vivir. Volviendo al tema de Starlink, Starlink no es la única empresa que está metida en esto. Está también OneWeb, está el Kuiper Project, que es básicamente Amazon, el señor Bezos. El gobierno canadiense está muy metido en promover conexiones de satélite y el gobierno de China y además la Unión Europea tienen varios proyectos. Estamos hablando que por bien que nos vaya, que el señor Elon Musk solamente coloque los 12.000 satélites iniciales que fueron aprobados, si los demás proyectos se llevan a cabo, estamos hablando de 50 a 60.000 satélites en órbita. En este momento hay 6.000 satélites en órbita, sin contar Starlink. Más de la mitad están muertos. Y cuando yo digo muertos es simplemente que son un pedazo de metal con cablería y circuitería muerta flotando por el espacio, dándole vueltas a la Tierra, esperando a quemarse cuando entre nuevamente a la atmósfera. Y el problema se agranda porque estos grandes operadores de Internet que hablábamos antes, no les interesa entrar a esas regiones. Fuera de eso, entorpecen la labor de municipalidades para poder crear sus propios servicios de Internet y están apareciendo estas empresas con servicios de conectividad satelital. Adicionalmente, estamos en pleno boom del desarrollo de 5G que requiere un montón de antenas, muchísimas más que las tecnologías anteriores de telecomunicaciones, pero que además van a estar limitadas en los primeros años a regiones urbanas. Entonces, esas personas que están en esas zonas no tienen ningún tipo de posibilidad de esperar a que les llegue una torre de 5G en muchos años, y la probabilidad de que les llegue fibra, a pesar de las inversiones del gobierno de los Estados Unidos y de muchos gobiernos alrededor del mundo, van a tardar, porque es que meter fibra debajo de la tierra no es fácil, es costoso, tarda mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la astronomía? Obviamente la exploración espacial, a los que nos interesa la astronomía, es un tema que nos interesa mucho. Sin embargo, y lo tengo que decir con tristeza, los más vocales en el tema de Starlink, o en contra del tema de Starlink, son los astrónomos aficionados, en su gran mayoría ubicados en el hemisferio norte, en Estados Unidos, algunos en Canadá y Europa. Desgraciadamente, hablan desde su punto de vista arrogante e ignorante, en el sentido de que ellos piensan que las poblaciones menos favorecidas del resto del mundo necesitan el Internet para las mismas actividades que ellos usan el Internet, que es Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Desgraciadamente, el resto del mundo lo que usa o lo que requiere el Internet es para buscar trabajo, para educar a sus hijos y para educarse a sí mismos. O sea, actividades tremendamente mundanas, pero en mi opinión mucho más importantes que poner una fotografía en una red. La mayoría de estos astrofotógrafos, yo me incluyo entre ellos, se quejan de que sus fotografías se les dañan, que están perdiendo el cielo. O sea, pobrecitos, me da un pesar terrible, pero la verdad hay gente que necesita del Internet mucho más en sus vidas diarias para poder sobrevivir que lo que ellos tienen como tragedia el perder unos cuantos cuadros en una fotografía que están tomando por la noche. Ellos no están haciendo en su gran mayoría investigación científica, es simplemente un hobby. Viejo, apague el computador, vuelve y arranque, vuelve y cuadre sus fotos y deje que el resto del mundo pueda tener acceso a algo como el Internet. Además de esto, es que si ustedes se fijan en esta foto de mi amigo Rolf Karlstad de Iowa, hay formas de utilizar software para eliminar las líneas de los satélites. Y hemos visto, y lo he comentado con varias personas en redes sociales, que me dicen, literalmente hay gente que está falseando rayas para poderlas meter como fotografías, publicarlas y decir que el fenómeno de Starlink es una desgracia para los astrónomos aficionados y que la astronomía se está perdiendo. Ok. Yo personalmente soy astrofotógrafo, pero internamente yo me pongo a pensar, si a mí no me sale una foto bien, pues simplemente borro, vuelvo y arranco, vuelvo y la tomo. Yo no tengo ningún problema y me pongo a pensar que al otro lado del mundo hay una persona que está necesitando el Internet para educarse, para aprender algo, para seguir haciendo su trabajo y poder mantener a su familia. La verdad, yo lo hago por alimentar mi hobby y poder subir los videos
a YouTube. A propósito, suscríbanse por favor a los videos. El problema es que ya existen movimientos legales, muchos impulsados por gente metida en la comunidad, en donde, por ejemplo, empresas como Dish Networks ya está interponiendo acciones legales para entorpecer el trabajo de Starlink. Starlink ya se le entregaron unos dineros como parte de los programas de desarrollo de conectividad del gobierno de los Estados Unidos, y el apoyo popular, digamos, de estas personas lo que está haciendo es que empresas como Dish Network se sientan animadas a establecer un montón de trabas para tratar de evitar que Starlink pueda acceder a los recursos del gobierno federal. Lo que sí puede ser considerado algo muy serio son los observatorios profesionales. Esos observatorios que hacen mediciones muy precisas, que miran, por ejemplo, ocultaciones de asteroides, ocultaciones de estrellas por asteroides, observatorios que están vigilando, por ejemplo, movimientos de asteroides que pueden ser peligrosos para la Tierra. Estos observatorios utilizan una serie de fotografías para ver el movimiento de cualquier roca que esté con un fondo de estrellas fijo. Cualquier cosa que se esté moviendo mucho más rápido que el fondo de estrellas es un objeto que se mueve muy rápidamente dentro del sistema solar. Por lo tanto, estos observatorios requieren mínimo 4 o 5 fotografías para poder determinar medianamente una órbita y poder clasificar una roca de estas. El problema es que si en el momento de la captura uno de estos satélites llega a iluminar demasiado o saturar una de estas fotografías, la secuencia de las fotos se puede perder y la roca se nos pierde por completo. Esa piedra nadie la vuelve a ver hasta que alguien, por casualidad que los esté vigilando, vuelva a capturarla, y no sabemos si va a ser la misma piedra. Hay millones de piedras allá afuera, desde pequeñas hasta grandes. Por eso es que estos observatorios hacen ese trabajo, y eso ya se convierte, ni siquiera es mamá y papá que necesitan alimentar a sus hijos o conseguir trabajo, o el astrofotógrafo. Esto ya se llama protección planetaria. Son gente que está dedicada a hacer inventarios literalmente de qué objetos en el sistema solar en un momento dado pueden impactar a la Tierra. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tiene que haber compromisos de lado y lado. Starlink está prometiendo que, y ya de hecho oscureció algunos de los satélites para hacer unos estudios a ver cómo impactan en la observación nocturna. El problema es que al oscurecerlos van a recibir y van a calentarse más, y eso puede producir problemas en otras partes del espectro electromagnético. La solución propuesta adicionalmente por mucha gente, incluida Elon Musk, es que pues finalmente tenemos que utilizar telescopios espaciales. El problema es que me pregunto si él va a pagar por eso. Un telescopio espacial, todo el proceso de desarrollo, el trabajo de ingeniería, la fabricación y la colocación en órbita de un telescopio espacial, fácilmente con ese dinero se pueden financiar 4 observatorios terrestres con unos espejos muchísimo más grandes, con óptica adaptativa, lo cual en esencia los hace mejores, si no iguales, que un telescopio en órbita. Adicionalmente, tenemos que pensar que los esfuerzos de tender fibra alrededor del mundo, que muchas veces tiene que ir en los océanos, es un problema ambiental, especialmente en ambientes tan delicados como el fondo de los océanos. La instalación de torres celulares, hoy en día existen en el mundo alrededor de 5 millones de torres celulares. Esas torres no dan para cubrir al resto de la población que no tiene acceso a Internet. Y todo el mundo está instalando cantidades de antenas 5G que tienen que ser en número muchísimas más que las que teníamos antes en otro tipo de tecnologías, por la forma en que funciona el 5G. Como decíamos antes, no importa cuántas antenas de 5G instalen, estas principalmente van a estar en las ciudades, y las zonas rurales del mundo entero se van a demorar años en recibir ese tipo de tecnología para cubrir sus necesidades. Es un hecho que el Internet satelital o la red de Internet satelital es la que ambientalmente es más sana para el planeta, porque finalmente estos aparatos están fuera de la Tierra. No hay que tocar ambientes naturales, no hay que meterle nada debajo a la Tierra, no hay que llenar de radiación las zonas cercanas a donde estamos viviendo, no hay que llenar de torres y de antenas y de un montón de dispositivos. Simplemente se instalan los satélites en el espacio, se queman en su reentrada y esencialmente se convierten en una forma mucho más sana para el medio ambiente que lo que estamos haciendo hoy en día. Para finalizar, es claro que las soluciones actuales de acceso a Internet no son viables en el corto plazo para las poblaciones que no tienen acceso a ella.
Y Elon Musk está encargando de demostrar que eso es una realidad porque en cuestión de 2 años está llenando el espacio de satélites y hay otras empresas que vienen detrás de ellos con un montón de inversión. Eso es algo que no tiene marcha atrás. O sea, no hay forma, además de que no hay una legislación en este momento que logre controlar el uso o el abuso de las áreas de la órbita terrestre. Entonces, este tipo de soluciones son algo que está sucediendo, no las van a poder parar, hay mucho dinero detrás de ello y van a suceder, gústenos o no nos guste. La gente se queja mucho de la polución lumínica, que están dañando el cielo. Miren, no se dejen engañar. Nosotros perdimos el cielo hace décadas, hace 20 años. La gran mayoría de las personas en el mundo, la tercera parte de la población del mundo nunca ha visto la Vía Láctea. En Estados Unidos el 80% de las personas no ven la Vía Láctea en ningún momento de sus vidas. Yo como habitante de este país se ha convertido en un paseo ir a ver la Vía Láctea. Es como querer visitar a Mickey. A mí me queda más fácil ir a visitar a Mickey Mouse que ir a ver la Vía Láctea. La Vía Láctea, para poderla ver tengo que viajar un montón de millas para poder tener un cielo realmente oscuro. Tenemos un problema de basura espacial. Cierto que los están monitoreando y sabemos dónde están todos esos pedazos de tornillos y de cohetes que se han utilizado, lo mismo que los satélites muertos. Pero el problema es que estamos agregando una proporción muchísimo mayor de satélites que van a estar activos, obviamente, pero en lugar de tener 6.000 vamos a tener 50.000. Y eso se convierte en un problema. O sea, en este momento, tener toda esa basura espacial es como cuando tú llenas la basura de tu casa y la pones en la mitad de la sala, al lado del televisor. O sea, todo el mundo sabe que la basura está ahí, pero nadie hace nada al respecto. Hasta que la basura comienza a oler y alguien la va a tener que sacar. Lo mismo pasa con la basura espacial. Sabemos que está ahí, la estamos mirando todo el tiempo, pero en algún momento alguien la va a tener que quitar porque en algún momento va a haber una tragedia, va a haber un problema serio en órbita terrestre causado por la cantidad de objetos que están volando ahí arriba y alguien va a tener que ir allá y sacar esa basura espacial y ponerla en otro sitio. Lo que sí me queda claro es que probablemente en este momento hay un niño al otro lado del mundo que no tiene acceso a internet y que probablemente lo va a tener gracias a estas nuevas tecnologías satelitales, que muy posiblemente cuando crezca se va a poder educar, va a inventarse la forma de recoger toda esa basura espacial que tenemos hoy en día. Como siempre, si les gustó este video, por favor suscríbanse, hagan like y clic en la campanita para saber cuándo tenemos nuevos episodios. Y como siempre, y a pesar de todos estos satélites que están colocando en el cielo, cuando miren hacia arriba, por favor recuerden que todos somos hechos de polvo de estrellas.